Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los Xianbei, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de los Rouran, un pueblo túrquico nómada del Asia Central, así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los Rouran fueron una confederación de tribus nómadas euroasiáticas que se extendieron por Mongolia, China, Kazajistán y Rusia. Respecto al origen de los Rouran, hay muchas teorías que hasta el día de hoy son motivo de debate. Según las fuentes chinas, algunas apuntan a que los Rouran estarían vinculados con la dinastía Wei e incluso señalando a los Rouran como posibles descendientes de pueblos prototúrquicos. Sin embargo, algunas fuentes también señalan que los Rouran podrían ser originarios de tribus protomongolas, por sus similitudes con los pueblos Dongú. La teoría más aceptada es que los Rouran serían de un origen multiétnico, o sea, estarían conformados tanto por protomongoles como por prototúrquicos. Las fuentes chinas son confusas respecto a la forma de vida de los Rouran. Las fuentes del norte de China afirman que los Rouran eran nómadas esteparios con escasos centros sedentarios, mientras que las fuentes chinas al sur indican que los Rouran eran un estado fuerte y consolidado, siendo capaces de rivalizar con la dinastía Wei china. Además, según los textos, también los Rouran eran cultos, desarrollando incluso una escritura a base de cortezas de árboles que no perduraron y que hasta el día de hoy no se han encontrado. Las fuentes chinas también indican que los Rouran manejaban el budismo, pero también creencias paganas. La historia de los Rouran se halla muy limitada por la falta de documentación. Casi todo lo que se sabe sobre los Rouran se encuentra en el texto de Wei Shu. Estos documentos chinos describen que los Rouran fueron sumisos a la dinastía de los Taibak, los cuales en ese momento se encontraban en las zonas orientales del antiguo estado Jin, mientras las tribus Xianbei se organizaban en clanes en las estepas orientales, como por ejemplo los que se encontraban bajo el mando de Murong. Los Rouran crecieron paulatinamente consiguiendo controlar algunas ramas tribales y consiguiendo un poder ya respetable en la zona. Sin embargo, el estado Taibak no los respetaba y los solían llamarlos como los Ruan Ruan, una palabra despectiva equivalente a gusanos retorcidos. Sin embargo, los Rouran habían conseguido ya una gran extensión territorial. Un ejemplo de esto es que en las estepas orientales desde el año 402 los Rouran ya se mostraban como los principales rivales de los estados Taibak. El apodo de los gusanos retorcidos podría deberse a dos motivos. El primero es que los chinos en general solían creer que todos los pueblos fuera de sus fronteras eran inferiores a ellos, y segundo porque los Rouran eran ya su principal enemigo en las fronteras del norte. Durante la expansión del Jaganato Rouran a lo largo de las estepas orientales, ellos consiguieron someter grandes áreas, empujando y sometiendo incluso algunas ramas del noreste y a su vez generando que otros grupos nómadas de Asia Central emigraron a otras zonas, lo que probablemente sería el motivo de la movilización de los Xiongnu que vivían en Altai y que luego ellos emigraron a Persia y que serían conocidos allí como los Xionitas, los mismos que luego darían origen a la dinastía Kiarita, o también los Xiongnu Heftalitas conocidos por las escrituras chinas como los Yea. Los Rouran llegarían también a someter varios estados nómadas que vivían en la cuenca del Tarim, dominando varias rutas comerciales que conectaban el mundo persa e incluso rutas que se dirigían al mar Mediterráneo, lo que dotaba a los Rouran de un gran poder e influencia desde los tiempos de los Xiongnu. De esta manera el Jaganato tenía ya un gran poder que a su vez controlaba a otros pueblos nómadas como los Gaoche o los Tujue, conocidos como los Kokturk, traducidos como los turcos celestiales. Sin embargo, el control de estas tribus causaría problemas en el futuro a los Rouran e incluso serían su punto débil, pues otros estados sobornarían a estas tribus sometidas por los Rouran para atacar a los propios Rouran. La organización de los Rouran era igual a la de otras confederaciones nómadas esteparias, que se trataba de una lealtad de todas las tribus sometidas a un único clan, en este caso el clan de los Yuhyulu. No se sabe si todas las tribus tenían un lenguaje común o un lenguaje distinto, o si eran lenguajes protomongoles o prototúrquicos, debido a que no hay documentación y solo se dispone de las fuentes chinas. El origen exacto de los Rouran es bastante desconocido, pero la historia según los chinos era bastante similar a la de otros pueblos esteparios como los Xiongnu o los Xianbei. En todo caso, las fuentes chinas describen a un joven llamado Mugulu, el cual era un esclavo de los Taibak, los cuales estaban ya conformados por varios grupos étnicos, y se dice que Mugulu huyó hacia las estepas buscando apoyo para formar una horda, lo que podría indicar que los Rouran serían conformados ya desde el principio por varios grupos étnicos. Según la documentación china, el hijo de Mugulu llamado Cheliuhui asumió el mando y fue el artífice de la consolidación de la horda de los Rouran en torno al desierto del Goi, de forma que los Rouran podían ya dominar la totalidad de las estepas orientales.
Sin embargo, en sus inicios los Rourán sufrieron varias derrotas humillantes frente a sus enemigos, lo que los empujó a servir como servidumbres o como esclavos tributarios de las estepas al poder de otros estados. Sin embargo, esta información no se debe tomar literal, pues los chinos tenían la costumbre de minimizar los logros de los rivales y generalmente cuando ellos llamaban vasallos a un estado solo era un pago tributario pero nada más, de manera que los Rourán solo pagaban un tributo pero conservaban su total libertad frente a los estados cercanos. En todo caso, los Rourán lograron dominar a varias tribus dispersas por las estepas, lo cual hizo que ellos controlaran a estas tribus durante varios años. Sin embargo, cuando murió el jefe Rourán llamado Yu Liuju de Suyan, la confederación Rourán se separó en dos mitades, una oriental y una occidental. Esta división causaría muchos problemas a los Rourán. El estado Taibak aprovechó la división y atacaron sin cuartelar los Rourán, sometiendo una parte importante de ellos y causando la huida frenética del resto. Sin embargo, tiempo después los Rourán se recuperaron bajo el mando de Yuhyulu Shelun. Shelun, al igual que el primer líder Rourán, era un esclavo de los Taibak. Shelun estuvo determinado a cambiar su situación y encabezó una revuelta en la que asesinó a su tío y luego huyó con sus primos. Los Taibak, al enterarse, se movilizaron atacando a varias ramas nómadas o emparentadas con Shelun. Bajo el mando del general Getu, los Taibak tuvieron éxito apresando a gran cantidad de los Rourán. Sin embargo, a pesar de todo, Shelun consiguió reafirmar el poder y la soberanía de los Rourán. Shelun se encargó de expandir su territorio mediante campañas militares, llevando a sus tropas en dirección al oeste, sometiendo a la tribu de los Gaoche, a los que derrotó e incorporó a su confederación. Luego sus tropas se dirigieron hacia el norte, donde Shelun encontró a las tribus Xiongnu y los derrotó también. De esta manera, los Rourán alcanzaron un gran poder como potencia esteparia, y bajo el mando de Shelun, los Rourán se extendieron por toda la actual Mongolia, Manchuria, Turpan y sobre el río Orjón. Algunas teorías apuntan a que los Rourán mantuvieron contactos con los Heftalitas entre los años 408 y 670, quienes fueron sometidos al vasallaje de los Rourán aproximadamente en el siglo V después de Cristo. Se cree que debido a este vasallaje los Rourán tomaron de los Heftalitas parte de su organización política. Sin embargo, se cree que los Heftalitas, debido a su vasallaje, se vieron obligados a moverse del área debido a la presión de los Rourán. Debido a esto se cree que los Heftalitas se movieron y a su vez causarían la derrota de los Yuezhi, establecidos en la zona de Bactria desde el siglo II a.C. Cuando murió Shelun en el año 410, el Jaganato Rourán tenía gran poder. Sin embargo, los Rourán tuvieron que lidiar con tribus que, a pesar de estar bajo su mando, se mostraban hostiles al liderazgo de los Rourán. De esta manera, la dinastía Wei china utilizó a estas tribus para fomentar el descontento y debilitar internamente a los Rourán y evitar así un asalto Rourán a la frontera china. Sin embargo, los Rourán cerca del año 520 aún eran bastante fuertes, siendo capaces de solventar cualquier peligro o separación interna. A pesar de las derrotas sufridas por la dinastía Wei documentadas en las fuentes chinas del norte del Weishu, la capacidad Rourán de recuperarse una y otra vez demuestra la lealtad de todas las ramas tribales a la autoridad central de los Rourán. Las fuentes del Weishu del norte no muestran que los Rourán de hecho habían asimilado gran parte de la cultura china, pues los documentos chinos del sur afirman este hecho. Sin embargo, los Rourán entraron en una decadencia rápida que sucedió en tan solo unas décadas, entre los años 520 y el año 552. Los motivos de esta repentina caída y decadencia son desconocidos hasta el día de hoy, pues las fuentes chinas no aclaran mucho el asunto. Sin embargo, señalan muchos hechos turbulentos durante los 30 años posteriores al asesinato del líder Chaunu y la división del Jaganato Rourán, cuando varios clanes se desplazaron al territorio de los Wei. Sin embargo, en esa época hubo una gran crisis que no solo afectó a los Rourán, sino también afectó a los propios chinos de la dinastía Wei, ya que primero hubo un aumento de la población, tanto de la dinastía Wei como también de los Rourán. Luego hubo una gran carestía en los productos, lo que causó hambrunas y causó serios problemas y generó levantamientos tanto en las estepas como en la dinastía Wei. De toda esta crisis, quienes llevaron la peor parte fueron la dinastía Wei, porque de hecho la propia dinastía se separó en el año 534 después de Cristo en medio del caos y de violentas luchas internas. En medio de todo este caos generalizado, el mando del Jaganato Rourán lo asumió Yohyulu Anagui, quien apoyó también y atacó a uno y a otro bando que había surgido después de la separación de la dinastía Wei, y los Rourán lograron mezclarse con una y otra institución de la extinta dinastía Wei.
Las fuentes chinas no describen demasiado el tema, sin embargo muchos títulos y administraciones chinas otorgadas a los Rouran son desconocidas y esta es una parte muy desconocida acerca de la historia del Jaganato Rouran en sus últimos años. Mientras tanto, Anagui consiguió afirmar cada vez más la autoridad Rouran, al menos en teoría, sometiendo incluso a los Gauturk y a su líder llamado Tumen. En su apogeo, los Rouran bajo el mando de Anagui lograron llegar a varios acuerdos con las divididas dinastías chinas, apoyando a uno u otro bando, entrando los Rouran en territorio chino si alguna dinastía se lo pidiera, actuando como mercenarios. Sin embargo, al mismo tiempo, los Rouran iban aprendiendo de la cultura china. Los Rouran en ese momento ya tenían un gran control en la zona sedentaria y con los chinos, pero en las estepas la situación era muy distinta, pues el líder Gauturk pidió la mano de una de las hijas del líder Anagui, y Anagui montó en cólera insultando al enviado Gauturk e incluso los llamó esclavos. Los Gauturk respondieron atacando a los Rouran. Sin embargo, los Gauturk se aliaron con el estado Beizhou chino y ambas fuerzas derrotaron a los Rouran en el año 552 y de esta manera los Gauturk se alzaron como el nuevo rival amenazando al propio Jaganato Rouran. Después de esta derrota, Anagui acabó suicidándose. Sin embargo, el Jaganato Rouran durante 3 años, entre el año 552 y el año 555, los Rouran continuaron luchando en contra del avance de los Gauturk y su estado aliado de los Beizhou. De esta manera los Gauturk se instalaron como la nueva potencia esteparia con la firme intención de reemplazar a los Rouran. Sin embargo, los Rouran todavía tuvieron un breve respiro cuando murió en extrañas circunstancias el líder Gauturk Tumen, solo unos meses después de su gran victoria sobre los ejércitos Rouran. Los Rouran aprovecharon esta oportunidad y lograron rearmarse y siguieron luchando desesperadamente para frenar a los Gauturk, pero fueron obligados a huir al suroeste, donde los Rouran fueron atacados ahora por los chinos de Bei Qi, quienes los derrotaron y los Rouran tuvieron que huir al norte en el año 554. Finalmente los Rouran dispersados fueron exterminados por las dinastías chinas y por los Gauturk. Incluso según las propias fuentes chinas, los estados chinos capturaron y entregaron a los Rouran a los Gauturk, quienes los asesinaron. Tan solo perdonaron la vida a los niños, los cuales fueron entregados a príncipes y duques de los Gauturk y también de los chinos. Se cree que a pesar del exterminio de los Rouran, una parte importante de ellos llegaría a encontrar refugio en las dinastías chinas e incluso algunos serían integrados dentro de la nueva confederación de los Gauturk. Sin embargo, así fue el final de uno de los estados nómadas esteparios más grandes que se mantuvo sin ser aniquilados por un estado sedentario chino. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de los kaganatos túrquicos o de los Gauturk, quienes eran una confederación de pueblos nómadas túrquicos. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.